Hola, ¿qué tal mis gamers? Hoy les traigo una build para Infecario de Nigromante, ¿ok? En el video anterior de la build de Thor y demás me pidieron esto de la build y ciertamente llevo algún tiempo por traerles acá y les voy a explicar, no solo porque para Infecario no creo que haya una sola build, pero hay elementos claves que sí creo que debería de considerar siempre como Nigromante en el Infecario, sobre todo si tiene el índice de combate, digamos, por debajo de lo que les requiere ese jefe en sí, ¿no? Porque ya si usted está por encima, usted puede ir con incluso la build de Thor, la de rayo completamente, o con cualquier build, con la que más daño usted haga y usted termina más rápido el Infecario. Pero con esta build que yo les vengo a traer acá, si usted tiene 2 Nigromantes al menos que cumplen con estas condiciones, lo pone uno en cada grupo de, ¿sabes? Son 8, 2 grupos de 4, pone uno en cada lado. Y les digo que los resultados los van a notar, porque nosotros, por ejemplo, con la banda derrotamos jefes con 500 menos de índice, no yo solamente, sino toda la banda con el índice por debajo del jefe y derrotamos los jefes. Y sí creo que es muy importante tener un nigromante como este en el equipo. Ahora, ¿cuáles son las claves de esta build como tal? Porque la build puede ser muy variable. Ya usted está viendo ya las habilidades que yo tengo, pero no necesariamente tiene que ser esa. Les voy a poner, por ejemplo, 2 variantes de build que yo llevo y usted puede hacerla como usted quiera si cumple con estos requisitos. O sea, para hacer mi build, cada cual puede tener su propia build, ¿ok? El corazón de esta build y lo que va a hacer que ayude a todos es la armadura de hueso. Eso sí va a estar en todas mis builds de Infecario. Bien, de ahí para allá usted puede hacer daño con lo que usted entienda. Voy a hacer 2 cosas siempre junto con el equipo. Una es darle velocidad de ataque a los miembros de mi grupo y protegerlos con las 5 cargas de inmunidad. Vamos a verlo acá en Samina para que nos sea un poquitico más fácil. Bien, usted va a tener 3 legendarios enfocados a la armadura de hueso, que creo que es la clave de la build en sí. Una, que le da 5 cargas de inmunidad a todos los miembros del grupo, por eso es que nos permite hacer jefes con menos índice de combate, porque no importa el índice, soy inmune a 5 golpes. Claro que usted tiene que evitar tragarse las mecánicas y demás, pero son 5 golpes que usted no lo van a dañar. Entonces, cuando ese tiempo se está acabando, y si tiene un cruzado que también da su inmunidad y usted lo va combinando, usted destruye jefes que son realmente más fuertes que usted. Por lo que el primer legendario y clave para esta habilidad es este de las 5 cargas. Lo demás vamos a tener el pantalón para que dure más. Vamos a incrementar la duración 39%. Y en los hombros, por aquí voy a contarles algunas variantes, pero en los hombros tenemos que armadura de hueso también aumenta la velocidad de ataque primario un 28%. Entonces ahí tenemos ya el soporte de nuestra build. Estamos dando velocidad de ataque a todos nuestros aliados y estamos dando inmunidad a todos nuestros aliados y haciendo que esta dure un poquito más. Fuera de ahí, ya usted puede hacer la build que usted quiera. Yo ahora mismo lo que tengo es el golem de fuego con duración aumentada y la vulnerabilidad, aunque aquí me queda la duda de que esto aplique vulnerabilidad a los jefes, sinceramente, porque los jefes tú sabes que son inmunes a ciertas mecánicas, pero bueno, aún así lo tengo puesto ahí. Tengo la parca y como lo llevo los esqueletos, igual le tengo un poco de daño aumentado a los esqueletos. Aquí usted puede variar como usted quiera y entienda. Bien, lo importante es la inmunidad y la velocidad de ataque. Ahora, hay otra manera de poder lograr esto también. Esta es otra build que yo utilizo también en el Infecario, que viene siendo esta de acá, que va a cumplir los mismos requisitos. Bien, pero como ve, el hombro no es el mismo. Sí tengo la inmunidad aquí y tengo la duración, pero no tengo el hombro porque tengo explosión de cadáveres y lo que tengo aquí puesto es el veneno. ¿Y cómo estoy dando entonces la velocidad de ataque a los aliados? Pues con este casco de acá que al dirigir esqueletos hace que tus campeones exploten en el destino. O sea, los estoy explotando yo personalmente. Con este legendario hago que cuando estos exploten den un 38% de velocidad de ataque durante 3 segundos. Y con este de acá hago que se reduzca el tiempo en que ellos salen de nuevo, ¿no? Están saliendo constantemente, yo los estoy reventando y reventando, dándole velocidad de ataque a todos los miembros del grupo. Y aprovecho los cadáveres que van quedando para explotarlos. Por eso tengo aquí la explosión esta de veneno. Por lo demás, el golem y daño aumentado al golem, que podemos variar ahí con el escudo de vulnerabilidad o con cualquier otro que usted quiera. Ya le digo, lo importante es, por la otra variante de la build, lograba la inmunidad y la velocidad por la misma armadura de hueso. Y por acá la estoy logrando a través de explotar los esqueletos y haciendo que el tiempo sea menor y aprovechando luego esos cadáveres, ¿no? Entonces, esas son las 2 variantes. Pero como ve, el punto común es darle velocidad de ataque a los aliados y proteger a los aliados. Con un nigromante así en cada build, yo le digo a usted que usted puede con jefes superior al índice de combate incluso de toda la banda. Eso está ya probado. Y acá está viendo que el árbol que estoy utilizando para este tipo de evento como Infecario es superviviente. Porque en ese lugar no necesito tener un cazatesoro para que me dé un objeto más. No necesito un gladiador, por supuesto, son PvP y demás. Yo pienso que ahí lo importante es no morir, bien, porque las muertes están contadas, sobre todo en el desafío del Infecario. Por lo cual, superviviente, al igual que gladiador lo hace en PvP, lo va a hacer pero en PvE. Si usted llega a 0, le va a evitar la muerte y le va a dar una segunda oportunidad. A esto le sumas el Fénix, o sea, el que tenga la gema del Fénix. Le sumas a esto un familiar que tenga también la habilidad del Fénix
y entonces usted aguanta mucho tiempo en el Infecario. A esto con las inmunidades, porque a la usted va a estar inmune casi todo el tiempo, pero si por casualidad le falla la inmunidad en cierto momento, entonces tiene todas estas herramientas de que le eviten a usted morir. Por la parte del set, y es lo mismo que utilizo en PP, utilizaría la balandrona. Por eso esta build claramente no es la build que más daño haga. Esta build sostiene en el muñeco de prueba aproximadamente unas 400k por segundo. No llega a 800, 900, ni a 1.000.000, ni mucho menos. Solamente 400k por segundo, porque no es tan dañina, sino que hace que los demás hagan más daño, porque les aumenta la velocidad de ataque y además les evita la muerte. Entonces ese es el principal objetivo. Los demás, por eso le digo, usted lo puede componer como a usted le guste. Llevo acá la balandrona, que al final es un escudo también que me puedo ahorrar y es el que utilizo en PvP. Y el segundo set que puede llevar puede ser Charva, puede ser incluso Vitus. En este caso puede ser Vitus para hacer que la armadura de hueso aún así dure más, pero no es el que más recomiendo. Yo recomendaría ahí buscarlo un poquito, cubrir esta pérdida de daño que tenemos. Ya sería poner Charva para más velocidad de ataque, o poner el pastor, ya que por ejemplo en esta win que les estoy poniendo hay bastantes invocaciones. El pastor vendría bastante bien, pero ya luego en PvP no serviría. Pero bueno, para esta actividad que estamos hablando aquí, Infecario, farmear y demás, con una build de invocación, por supuesto que el set pastor es probablemente uno de los que más va a aportarte. En cuanto a las gemas legendarias como tal, son ya un apoyo, son las gemas que usted tenga. Usted no va a modificar gemas para puramente Infecario. El corazón siempre es una gema que usted lo va a ayudar a sobrevivir un poquito más, y el Fénix también, que sé que muchos no les gusta mucho el Fénix. Realmente no entiendo por qué, si es que quieren que le evite la muerte cada vez que usted se muera. O sea, bueno, creo que analizar ya esta gema sería otro video para otro día. Bien, pero sí, soy defensor de esta gema y creo que podemos tener un debate al respecto, ¿no? Entre los nerfeos y demás de PvP. Hay varios elementos que la gente solamente dice, 180 segundos no me sirve, es una gema que no vale. Y hay muchos elementos que no están teniendo en cuenta, y creo que pudiéramos hacer otro video en otro momento. Pero por esto ha sido todo, mi gente. Si el video como siempre les gustó, déjenme un like, suscríbanse al canal y nos vemos en un siguiente video. Chao.